¿Por qué hay tantos problemas con las herencias? Seguramente hay muchos problemas por la falta de planificación. Una buena planificación fiscal, una buena planificación sucesoria evitaría muchos problemas. Yo no tengo testamento por ahora. ¿Debería tener un testamento? Segurísimo. Para mí todo el mundo tiene que tener el testamento hecho porque si no lo tienes, se aplica la legislación, el Código Civil generalmente, entonces se reparte todo como dice la ley. Y casi mejor que decidas tú a que decida el Código Civil. ¿Por qué cambia tanto la fiscalidad entre una comunidad autónoma y otra? Es una decisión autonómica, una decisión política. La cesión de las competencias son comunes a todas las comunidades autónomas. Por tanto, es una decisión política de decir, aquí esto lo bonifico o no lo bonifico. ¿Yo puedo decidir qué hago con mis bienes totalmente? ¿Qué limitaciones tengo? ¿Yo puedo hacer lo que quiera con mis bienes? No. La legítima es un límite que opera para que tú puedas disponer de tus bienes. ¿Y la legítima qué es? Un porcentaje de la herencia que sí o sí tienen que ir a unos herederos. Si tienes hijos, cónyuge, padres, no. Ahora bien, estoy soltero, no tengo hijos, puedo hacer lo que quiera. ¿Qué problemas puede haber con una herencia cuando hay que pagar un impuesto? Y a veces puede ser grande, pero yo no tengo para pagar ese impuesto. Puedes utilizar para dejar algo de liquidez y que tus herederos paguen el impuesto de sucesiones contra ese seguro de vida, que puede ser un seguro ahorro vida, por ejemplo, que tenga algún tipo de producto financiero detrás. Pero si no tengo nada de eso y lo que tengo son solamente inmuebles, si no da para pagarlo, aquí tenemos ya un problemilla que se puede solucionar de la siguiente manera. Por la parte inmobiliaria, pues muchas veces suena el tema de las herencias, ¿no? De ostras, un piso de herencia, como que parece que va a ser un chollo. ¿Por qué esos pisos puede que sean más baratos? Son más baratos porque todo lo que tiene problemas es más económico, porque hay menos interesados en comprarlo. Si solo pudieras dar un consejo a alguien en relación a las herencias, ¿qué sería? Vale, lo primero sería... David, bienvenido al podcast de Libertad Inmobiliaria. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por la invitación. Te quiero preguntar por qué hay tantos problemas con las herencias, ¿qué problemas suele haber? Seguramente hay muchos problemas por la falta de planificación. La gente se las encuentra pero no las anticipa. Y seguramente eso, con una buena planificación fiscal, una buena planificación sucesoria, evitaría muchos problemas. Vale. ¿Cuáles dirías que son los principales errores que se cometen a la hora de planificar la herencia o la falta de planificar, ¿no? Claro, el principal error es no planificarla, ¿no? Que es no anticiparse analizando si es mejor hacer una donación o una herencia, no anticiparse preparando un buen testamento, no anticiparse dentro del testamento si habrá o no conflictos porque tú los puedes prever quizá. Entonces, la falta de planificación para mí es el error más fundamental que solemos tener. Comentábamos antes que, bueno, yo estoy también ahora dándole vueltas a todo esto. Yo no tengo testamento por ahora. Entonces, ¿debería tener un testamento? Segurísimo. Para mí todo el mundo tiene que tener el testamento hecho porque si no lo tienes, se aplica la legislación, el Código Civil generalmente, y entonces se reparte todo como dice la ley. Y casi mejor que decidas tú a que decida el Código Civil. Vale. Vamos a explicar un poco cómo, para poner en contexto, ¿no? A todo el mundo de cómo es el proceso pues cuando alguien fallece hasta que los bienes están en manos de los herederos, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Si hay testamento, si no, pero vamos a explicar el proceso. Perfecto. ¿Cuál sería la línea temporal que sería la que aplicable en una herencia, ¿no? Lo primero es, necesitaríamos un certificado de defunción. Hace falta demostrar que una persona ha fallecido y hace falta ese documento, certificado de defunción. Después tenemos que ver si esa persona hizo testamento o no lo hizo. Por tanto, hay que sacar el certificado de registro de última voluntades para ver si efectivamente lo hizo o no lo hizo. Después hay que ver si tenía seguro de vida o no. Luego entramos en esa parte que es muy interesante. Después habrá que hacer una escritura de herencia con un inventario, hay que valorar los bienes, ahí la parte fiscal, que luego también la trataremos, es esencial. Liquidas los impuestos, que son dos, también hablaremos luego de los impuestos, la gente que se quede, que va a ser muy interesante. Y la parte del registro de la propiedad, donde ya terminas el proceso y los bienes pasan de estar del fallecido a tu nombre. Vale. Hablábamos antes también que yo te decía, ostras, si yo ahora fallezco, pues mis familiares, mis herederos, yo creo que hay cosas que no les he dicho, no saben exactamente, o sea, pueden saber cosas, pero no sé si saben exactamente todas las cuentas corrientes que tengo, todas las inversiones. Entonces, ¿eso hay algún tipo de registro donde se pueda consultar? ¿Se pueden escapar cosas? O sea, puede que yo tenga algo y nadie lo sepa y se pierda. Claro, tan es así que hay una cosa que se llama las cuentas abandonadas que cuando pasan mucho tiempo acaban yendo al Estado. Por tanto, al final sí que puede ser que se queden algunas cuentas abandonadas. Pero la mejor forma de evitarlo es, primero, tener tú organizado tu patrimonio, simplemente una hoja Excel y compartirla con gente de tu entorno, sin claves, lógicamente, ni contraseñas ni nada, simplemente para que sepan dónde está cada cosa. Dentro de España es relativamente fácil controlarlo porque tenemos dos fuentes de información, la Agencia Tributaria y el Banco de España, donde cuando es una cuenta siempre llegan imputaciones fiscales a Hacienda
o se comunica al Banco de España la apertura de una cuenta, o si tienes un seguro de vida y un registro, como decíamos antes, de registros de vida, de seguros de vida. Por tanto, eso es más o menos fácil controlarlo en España. Se puede escapar algo, pero bueno, es más o menos fácil de controlarlo. Pero el problema lo tenemos en bienes en el extranjero, en cuentas tipo bitcoins, etcétera, donde sí que es más complicado, que como no hay ningún registro oficial donde puedas obtener esa información, imagínate una Ledger, una wallet free o alguna cosa de estas, es más complicado, lógicamente, su detección. ¿Y eso qué tendríamos que hacer? ¿Ponerlo en el testamento o...? Si quieres que no se escape, o lo tienes aparte en algún documento fuera del testamento, tu familia sabe dónde consultarlo para que luego pueda ir a esas entidades, a esos sitios a consultarlo, o si no, directamente en el testamento. Pero lógicamente, insisto, sin indicar claves ni cosas de estas. Vale. Alguien que nos escucha y yo qué sé, tiene unos inmuebles y quiere ver qué hacer, ¿no? Escucha esto y dice, ostras, que esto, pues yo la verdad es que no lo he pensado nunca, pero evidentemente va a llegar en algún momento, ¿no? ¿Qué debería hacer? ¿Cómo puede decidir qué hacer? ¿Cómo lo analiza? ¿Es mejor donarlo? ¿Es mejor ponerlo en herencia? ¿Cómo tiene que pensar? Bueno, alguien del sector inmobiliario, ¿no? Que es el ámbito que nos ocupa. Exacto. La primera pregunta que se puede hacer a alguien ¿es mejor donar o heredar? Y en ese caso, si tienes que contestar a esa pregunta, es importante analizar la parte fiscal. En España, como sabes, se pagan bastantes impuestos, seguro que no te sorprende esto, y hay muchas administraciones. Entonces, en el ámbito de las herencias y las donaciones aparecen 3 administraciones. La administración local, los ayuntamientos, donde pagamos todos el IBI, pagamos el IAE, por ejemplo, y la plusvalía municipal, un impuesto que aparece en las herencias y en la donación, luego lo veremos. La comunidad autónoma, donde tenemos el impuesto de patrimonio, por ejemplo, que es un impuesto autonómico, ITP-AJD, que los que están en el mundo de inversión lo conocen, y el impuesto de sucesiones y donaciones, que es autonómico. Y aparece la administración estatal, agencia tributaria, donde pagamos sociedades, IVA e IRPF, que aparecen en las donaciones. Si hacemos una comparación entre heredar y donar, veríamos que en los 2 ámbitos hay plusvalía municipal, ayuntamientos, en los 2 ámbitos hay autonómico, impuesto de sucesiones en la herencia, impuesto de donaciones en la donación. Hasta ahí podríamos decir que vamos empate, pero hay un elemento adicional que no aparece en las herencias, que es el IRPF. Tú puedes ser muy generoso y le puedes regalar una casa a un hijo, pero para Hacienda es como si lo hubieras vendido, de manera que tributa como ganancia patrimonial en la base del ahorro. Así que para mí, cuando tengo que comparar entre donar o heredar, lo primero que hago es ver el IRPF. Oye, ¿esto tributa o no tributa? Si tributa, lo normal es que no acabe compensando. Hay que echar números, pero no suele compensar, porque la tributación en renta suele ser bastante elevada. Pero si vemos que eso está exento, porque se cumple alguna de las condiciones de que esté exento, porque el donante tiene más de 65 años y es su vivienda habitual, o sencillamente porque lo que se va a donar va con pérdida patrimonial, o porque se compró por 100 y lo donas por 100, por ejemplo, no hay ganancia. En ese caso, si hemos quitado de la ecuación el IRPF, ya es cuando me planteo que pueda ser interesante donar o heredar. Vale, o sea, has dicho, lo compré por 100 y lo dono por 100. ¿Quién establece el valor de por cuánto se dona? ¿Yo puedo decidirlo? Bien, en principio sí, porque tienes que poner el valor de mercado, pero ya sabes, los que estáis en este mundo de la inversión inmobiliaria, conocéis perfectamente el valor de referencia. El valor de referencia está operando ahora mismo como el valor que se va a coger por parte de la administración, de tal suerte que si te pones por debajo de ese valor, recibes una paralela o una liquidación por esa diferencia, ¿no? He puesto 100, pero para la administración vale 120, pues recibo una paralela por esa diferencia para que pague ITP o sucesiones y donaciones. Por tanto, ¿qué tengo que hacer cuando hago una operación de estas? Ver si el valor actual, el valor real de mercado, está por encima o por debajo de ese valor de referencia. Y la tributación sí o sí será el mayor de los dos. Si el valor de referencia son 100 y he puesto 150, tendré que tributar por 150. Pero si me pongo por debajo, voy a tener un requerimiento. Otra cosa es que luego se puede impugnar ese requerimiento y pegarme con la administración, pero lo tengo seguro. Muy bien. Y, David, ¿por qué cambia tanto la fiscalidad entre una comunidad autónoma y otra? ¿Por qué en Cataluña es diferente a Madrid o a Aragón o a Andalucía o a Murcia? Y hay diferencias importantísimas. En algunas comunidades autónomas no pagas nada por una herencia y en otras pagas decenas de miles de euros por el mismo importe, ¿no? Pues básicamente es una decisión autonómica, una decisión política, porque la cesión de las competencias son comunes a todas las comunidades autónomas. La competencia que tiene Andalucía, las Islas Canarias, la Comunidad de Madrid, la Generalidad Valenciana, es exactamente la misma que la que tiene Cataluña, por ejemplo, o Asturias, que es de las más caras ahora mismo, ¿no? Por tanto, es una decisión política de decir, aquí esto lo bonifico o no lo bonifico. La siguiente pregunta que nos podríamos hacerlo es,
y eso se armonizará en algún momento, se hará un impuesto común. Bueno, están trabajando, al menos el Banco de España ya ha colocado un poquitín la idea de que se podría armonizar el impuesto. No sé si lo harán porque la tendencia actual es que las herencias y las donaciones entre parentescos cercanos, padres, hijos, cónyuge, se han ido bajando con el tiempo. De hecho, la comunidad paga menos impuestos. Paga menos impuestos. Han ido bonificando en casi todos los sitios. Mira, en Andalucía, por ejemplo, antes se pagaba mucho y ahora hay una reducción de 1 millón de euros por parentesco. De manera que si recibes menos de 1 millón de euros de padres a hijos no vas a pagar nada. Pagas cero. Y en algunas comunidades autónomas igual, una cantidad muy parecida. De manera que dices, bueno, pues quizá esto se acabe armonizando. Pues el Banco de España, en un informe que sacó hace no mucho, dijo que aumentaría mucho la recaudación si realmente se armonizase el impuesto y se generaría menos desequilibrios y tal. A veces están generando el contexto para hacer un impuesto de sucesiones uniforme para que sea común en todas las comunidades autónomas. No sé si lo harán o no, pero bueno, ya se ha. Claro, es que realmente hay casos de gente que se cambia de su domicilio pues, para irse a una comunidad con menos tributación, ¿no? Sí. Pensando ya en la sucesión. Sí, sí. Claro, hay que tener en cuenta que las herencias tributan en el lugar donde resida el causante, el fallecido, más tiempo en los últimos 5 años. Yo siempre lo explico así. Tú coges donde una persona ha residido en los últimos 5 años, antes de fallecer, haces una foto y te preguntas, ¿dónde he vivido más tiempo? Pues mira, he vivido 3 años en Barcelona, 2 en Madrid. Perfecto, pues esta herencia tributa en Barcelona. Por tanto, ¿dónde he vivido más tiempo en los últimos 5 años? ¿Qué puede suceder? Que mucha gente diga, bueno, pues si tengo al abuelito que ya es un poco mayor, me le llevo a una comunidad de baja tributación y tributamos toda la herencia ahí, ¿no? Porque al final somos nosotros los herederos los que vamos a pagar. Pero, lógicamente, eso se tiene que hacer sin simulaciones fiscales. Tiene que haber un cambio de residencia real, etcétera, ¿no? O sea, que eso se lo pueden llegar a investigar. Se puede investigar si hay una simulación, pero si tú te has cambiado el domicilio a una comunidad por temas fiscales, si es un cambio real, quiero decir, al final te aplican la normativa que te corresponde. Vale. Vamos a suponer un caso de alguien imagínate, alguien que nos escucha y tiene 45 años, tiene 3 inmuebles que alquila, tiene un dinero en fondos indexados, un dinero en el banco, su vivienda particular y tiene 3 hijos. ¿Cómo le recomendarías que haga el testamento? Vale. Lo primero es estudiar si es mejor donar o hacer un pequeño estudio fiscal a ver qué es más interesante, ¿no? Porque... Bueno, pero a los 45 años igual... No, en ese caso seguramente... Dice, oye, tampoco quiero puede ser. Donar, no vaya a ser que mis hijos son todavía jóvenes, a ver si me voy a quedar sin nada. Depende de la edad. En todo caso se puede hacer una cosa, es que es un comentario muy bueno porque sí que nos ha pasado en el despacho que nos ha llegado un matrimonio y nos ha dicho, mira, donamos, para no dejarlo para la herencia, a un hijo nuestro una casa, nuestra vivienda habitual, y te das cuenta de que esos señores empiezan a tener una cara de preocupación cuando te cuentan que esa donación que hicieron a su hijo simplemente para arreglar la herencia en vida, por así decirlo, y no pagar luego sucesiones, al hijo le fue mal económicamente y se la embargaron. Así que tu casa se la has entregado a tu hijo para no pagar sucesiones, que se quede la herencia arreglada y al final ha desaparecido, pues se la llevó un acreedor, ¿no? Por tanto, es verdad que hay que tener mucho cuidado cuando haces una donación de estas. Si se hace, a lo mejor puede ser interesante donar la nuda propiedad y te quedas con el usufructo para que al menos te mantengas en la... ¿Puedes explicar qué es esto para que todo el mundo lo entienda? Existe un concepto que es el concepto de pleno dominio. ¿El pleno dominio qué es? Tú tienes tu casa en propiedad y puedes hacer lo que quieras con ella. Resides, la alquilas, la puedes vender, haces lo que quieras. Pero en las herencias esto se desmembra, esto se separa. Y hay una persona que puede tener el usufructo, que es el derecho a usar y disfrutar el bien sin ser propietario, y otra persona que es propietaria de ese bien, pero sin derecho a usarlo ni a alquilarlo. Entonces, acabamos de separar el pleno dominio en usufructo y nuda propiedad. Tú puedes coger y decir, bueno, pues le voy a dejar a mis hijos, o a quien sea, la propiedad de ese bien, la nuda propiedad se llama porque es una propiedad incompleta, por así decirlo, y me quedo yo con el usufructo para que yo pueda tener derecho a vivir en esa casa o a las rentas. Yo puedo transmitirle a mis hijos la nuda propiedad, me quedo con el usufructo y me quedo con la renta de sus alquileres. Entonces, ese ejemplo que poníamos, bueno, se puede hacer una donación, primero había que estudiarlo lógicamente, y si no, si tenemos un testamento en esa persona que tiene 3 inmuebles, fondos de inversión, etcétera, había que ver si es conveniente o no hacer legados. Yo soy muy partidario de hacer legados. ¿Un legado qué es? Un legado es entregar un bien concreto a una persona en particular. Vale. Piso 1 a hijo 1, piso 2 a hijo 2. ¿Por qué recomiendo esto? Primero, porque cuanto mejor esté repartido el testamento, menos conflictos habrá. Si es una familia con hijos pequeños, lógicamente no vas a tener ningún conflicto. Pero si eres una persona que tiene cierta edad
y tienes hijos ya mayores, pues quizá puedes anticipar algunos conflictos y dices, si lo dejo ya repartido en el testamento, sé que hay menos margen de debate entre ellos. Entonces, lo que siempre recomendaría, si es posible, hacer legados. Luego tú decidirás si esos legados quieren que, porque los bienes lógicamente tienen distinto valor, quieres que luego se queden completamente equilibrados y se compensen económicamente entre ellos con ese fondo de inversión, por ejemplo, o quieres que uno se lleve más que otro y por tanto le estás mejorando. Pero primero, en ese caso, pondríamos primero un estudio fiscal para ver si es mejor hacer alguna operación previa al testamento y segundo, un testamento, analizarlo, si es mejor hacer legados, si es mejor distribuir la herencia de alguna manera y ver un poco la parte de planificación fiscal que se puede meter también en el testamento. Vale. Has hablado de que luego puede haber conflictos, ¿no? ¿Qué conflicto puede haber? ¿Por qué hay conflicto en una herencia? Vale, los conflictos pueden ser por muchos orígenes, ¿vale? Puede ser primero, papá cambió el testamento porque tú le presionaste. ¿Vale? A veces puede haber gente que no esté de acuerdo con ese testamento porque entiende que tú que tenías más relación con papá o con mamá le has llevado a la notaría engañado y que has cambiado el testamento. Eso es bastante habitual. Otra cosa es que sea real o no, pero bueno, es habitual. Segundo, la adjudicación de los bienes. Yo quiero esta casa en lugar de quedártela tú. Si la has dejado repartido por testamento, ese tema te lo puedes quitar. Pero si tenemos que ponernos de acuerdo porque hemos hecho un testamento general en el que he dicho dejo todos mis bienes presentes y futuros, por así decirlo, a mis hijos por partes iguales, luego ellos tienen que acordar cómo se reparten esos bienes. Claro, porque el dinero o unas acciones o un fondo pues se reparte porque son euros, ¿no? Claro. Pero una vivienda es indivisa. Claro, si no hay acuerdo, lógicamente se quedaría todo en proindiviso, en terceras partes, en el ejemplo que estamos poniendo, ¿no? Por tanto, como estamos viendo, los conflictos suelen ser por esa línea. También a veces hay conflictos porque hay un heredero que se está viendo beneficiado por el hecho de que no se firme la herencia. Las herencias precisan de unanimidad. Si uno dice no firmo, no se firma la herencia. Por tanto... O sea, por volver un poco al proceso anterior, has dicho que es pues, certificado de función, se mira a ver el testamento y cuando ya pues, hay un testamento o no hay, se va al notario, ¿no? Eso es, se hace una declaración de herederos si no hay testamento. Vale, y entonces ahí uno de los herederos puede decir no estoy de acuerdo. Claro, en ese no proceso estoy de acuerdo no, ¿con qué? Que no estoy de acuerdo, por ejemplo, en que tú imagínate que son 3 hermanos y uno de los bienes está siendo ocupado por ese hijo, por ese hermano, porque sus padres le dejaron vivir ahí porque no tenía otro sitio. Resulta que a lo mejor ese hijo sabe que el resto de sus hermanos quieren vender esa casa. Claro. Y dice, claro, van a vender la casa en la que yo estoy. Yo no quiero favorecer esto. Entonces puedes obstaculizar la herencia simplemente porque te ves beneficiado por esa situación. Porque si tú favoreces la aceptación de la herencia, al día siguiente van a intentar vender el inmueble, ¿no? Entonces, ese tipo de obstáculos son bastante habituales. O luego simplemente la valoración de los bienes. Oye, esta casa que te quieras quedar tú vale tanto, o esta que me quedo yo vale más o vale menos. Esa diferencia de valoraciones también son importantes. Pero la valoración, ¿quién la pone? ¿Cómo se decide? La valoración, siempre es de mutuo acuerdo entre las partes. Si tú y yo decimos que esto vale 100, vale 100, es lo que acordemos nosotros. ¿Incluso de cara a Hacienda? No, de cara a Hacienda tenemos, que es lo que va a añadir tabla, el valor de referencia con los inmuebles. O sea, una cosa es para pagar el impuesto y otra cosa es para repartir la herencia. Según el Código Civil, las herencias tienen que valorarse a fecha de la partición. Cuando hagamos la herencia hoy, hacemos la escritura de partición, ¿cuánto valen los bienes hoy? Siempre a valor de mercado. Pero ¿el valor de mercado cuál es? No podemos acordar tú y yo. Si entendemos que esto vale 100, pues vale 100. Eso sí, tenemos que mirar siempre el valor de referencia, que está siendo ahora cuestionado por el Tribunal Supremo. No sé si tenemos resolución cuando salga este podcast, pero yo creo que lo van a tumbar, el valor de referencia. Creo que lo van a quitar. A efectos de esto. A efectos de sucesiones, ITP y AJ. Si lo quitan para todo. Otra cosa es que luego se inventen y saquen otra cosa, ¿no? Pero lo que digo es que si nosotros hemos valorado esto en una cantidad determinada, en los 100 que decíamos antes, y está por encima del valor de referencia, no tendríamos ningún problema en utilizar ese valor como referencia para el cálculo de los impuestos y para la propia escritura de herencia. Vale. Que hemos dicho, antes comentábamos que a veces puede tener sentido, ¿no? Valorarlo más alto. Puede tener sentido como parte de la planificación fiscal. Siempre y cuando, eso sí, no te pases de frenada. Si una casa vale 100, el valor de mercado son 100, no puedes poner 200, ¿vale? Porque luego si no puedes tener problemas en la declaración de la renta porque entiendan que ese valor no es real, ¿vale? ¿Por qué puede tener sentido analizar bien los valores de las herencias de cara a los impuestos? Porque cuando tú haces una herencia, el valor por el cual tú adquieres como heredero es el valor del impuesto de sucesiones. Vamos a poner un ejemplo que se va a ver mucho mejor. Imaginemos que papá y mamá compraron una casa que vale 100 y hoy vale 200. Yo lo heredo por 200, que es el valor real de actualmente. Si al día siguiente de hacer la herencia lo vendo por 200, ¿cuánto tributo en renta? 0. Por lo tanto, te interesa ponerlo lo más alto posible. ¿A precio de mercado? Incluso podría anotarme una pérdida. Sí, pero otra cosa es que luego sea compensable no en el IRPF.
¿vale? Porque hay limitaciones para la compensación cuando son de transmisiones de este tipo. Ah, o sea, cuando viene de herencia que no lo has pagado, te dice Hacienda, oye, a ver si que te has puesto... Claro, has hablo hecho por tú- 300 y tienes una pérdida de 100. No tendría sentido, ¿vale? No te dejan, ¿no? No. Vale, vale. Pero, O sea, claro, han pensado en todo, ¿eh? pero si lo pones a valor de mercado, la tributación es cero. Sí, bien. Y con la ventaja de que suele estar de padres a hijos bonificado. Por tanto, en parentescos cercanos fiscalmente interesa poner un valor al precio de mercado, porque si al día siguiente lo vendo no tributo, pero cuando tenemos parentescos más lejanos, heredo de mis hermanos, de mis primos, etcétera, en ese caso ya hay que analizarlo bien, porque al aumentar el valor, si tengo un valor de referencia, no de 200, que es lo que vale, sino de 150, quizá me puede interesar poner 150 porque el tipo impositivo del impuesto de sucesiones va a ser alto. Claro. Y a lo mejor me compensa pagar menos del impuesto de sucesiones porque luego en renta voy a tener algún tipo de ahorro. Claro, porque cuanto más cercano es el parentesco, menos impuesto hay, ¿no? Eso es. Vale. Vale, vamos a hablar, David, de cómo funciona y también un poco mitos y cosas que hay alrededor de eso. De yo puedo decidir qué hago con mis bienes totalmente, qué es eso de la legítima, Vale. o sea, qué limitaciones tengo. Yo puedo decidir dejárselo todo a una ONG o tengo que dejarle algo a mi hijo. ¿Qué pasa si no tengo hijos? ¿Cómo Vale, funciona? en la mayor parte de España, porque aquí tenemos que hacer el matiz de que estamos hablando de legislación derecho común, que se llama, que es en casi toda España, ¿vale? Pero no podemos olvidar que existen territorios forales como el País Vasco, Navarra, Aragón, en Cataluña también tienen derecho propio, en el derecho gallego, o sea que en territorios forales puede funcionar de manera diferente, ¿vale? Vale. Pero en la mayor parte de España existe unas legítimas que son lo que se llaman los herederos forzosos. ¿La legítima qué es? Como definición, es una limitación en la facultad para disponer. Es Vale. decir, ¿yo puedo hacer lo que quiera con mis bienes? No. La legítima es un límite que opera para que tú puedas disponer de tus bienes. ¿Y la legítima qué es? Es un porcentaje de la herencia que sí o sí tienen que ir a unos herederos. Vale. ¿Puedo dejarle toda una ONG? No. Si tienes hijos, si tienes cónyuge, si tienes padres, no. Ahora bien, estoy soltero, ahora entramos en esa parte. No tengo hijos, no tengo padres porque ya han fallecido, puedo hacer lo que quiera. Por tanto, si la legítima es una limitación en la facultad de disponer, tengo que ver quién tiene derecho a recibir mi herencia. ¿Quiénes son los legitimarios? Que son los que tienen derecho sí o sí a llevarse parte de la herencia. Que son los descendientes. Si tengo hijos, por tanto, va para los hijos. Si no tengo hijos, va para los padres. Y en todo caso, el cónyuge si estoy casado. Cónyuge, no pareja de hecho. Vale. Pero si alguien está viéndonos y tiene pareja de hecho, novio, novia o como se llame, si no hace testamento en la mayor parte de España, no recibe nada, porque no es legitimario. Así que el Código Civil distingue entre estar casado y no estar casado. Ujú. Así que una persona que tuviera hijos, por ejemplo, tiene que saber que la mayor parte de los bienes, 2/3 partes, tiene que ir para los hijos. Así que te queda 1/3 que se llama libre disposición para dejárselo a esa ONG o quien tú quieras. ¿Y si no tiene hijos? Si no tiene hijos, hay que ver si tiene padres. Sí. ¿Si tiene padres? Claro, si tiene padres, luego hay que ver si estás casado o no estás casado. Digamos que tenemos que mirar siempre esos tres. ¿Tengo hijos o estoy casado? Si no tengo hijos, miro, tengo ascendientes, tengo padres. Porque tenemos las tres figuras. Y entonces obligatorio dejarle algo a los padres. 100%. Si hay ascendientes, hay que dejarles. Las 2/3 partes. 2/3 partes no. Depende de si concurre con cónyuge o no. Si concurre con un cónyuge, tienes la obligación de dejarle 1/3 de la herencia. Vamos a poner un ejemplo. Espera. Vale. Matrimonio sin hijos. No, primero, matrimonio con hijos. Vale. Tiene que dejarle a los hijos 2/3 partes de la herencia. y hay que dejárselo por igual a los hijos o No. 1/3 parte se llama legítima estricta, que sí o sí va por partes iguales a los hijos, que es 1/3. Vale. 1/3 entre los hijos que tengas. Vale. ¿Qué tengo? 3. Pues 1/3 entre 3 es una 9ª parte para cada uno. Vale. Y luego tengo otro tercio que se llama tercio de mejora, Se lo puedo dejar a un solo hijo. para mejorar en ellos, o a un nieto. Y la otra 1/3 parte a Se una llama- ONG o a quien quiera. Libre disposición a quien yo quiera. Eso. Vale. Ahora vamos. Mismo ejemplo, matrimonio. No, un soltero, sin hijos y con padre. Vale, en ese caso, sin hijos y con padres. Sí. ¿Y no está casado? No. Está soltero, vale. Pues la mitad de la herencia tendría que ir para los padres y la otra mitad es libre disposición. O sea, ahora es mitad. Ya no es 2/3. Claro, a medida que tú vas teniendo... Y claro, es así, exactamente, sí. O sea, ahora la mitad para los padres, la mitad. Vale. Seguimos. Esa misma persona, sin hijos, pero casado, Pues los padres Con van padres. 1/3 a los padres. 1/3 a los padres, 1/3 al cónyuge. Eso es. O sea, Wow. es 1/3 a los padres y esa legítima la que tienes que dejar a los ascendientes. Y luego tú tienes la otra parte que va para el cónyuge. Pero ¿y qué pasa si alguien dice, no, que es que yo no me llevo bien con mis padres?
O no me llevo bien con mis hijos. Ya, tienes la facultad de desheredarlos si hay causa legal. Y si no, no. Si no, no. O sea, pero imagínate, unos padres, matrimonio, ya no tienen ascendientes, ya son mayores, pero tienen 2 hijos. Y hay uno que, oye, pues mala relación, lo que sea. No pueden hacer algo. La clave está, ¿puedo desheredar a algún hijo? Sí. Vale. El Código Civil tiene un apartado que se llama desheredación. Sí cabe la desheredación en España. El problema que tenemos es que hay que alegar alguna de las causas previstas en el Código Civil y están tasadas. El maltrato psicológico, el Tribunal Supremo lo permite como causa de desheredación. Por ejemplo, estando tú necesitado, tú imagínate, llegas y dices, tengo un hijo, estoy yo económicamente necesitado de alimentos, me falta dinero, no llego a fin de mes y estoy económicamente mal, le pido ayuda a un hijo, le pido ayuda a ese hijo y ese hijo no me ayuda. Es otra de las causas previstas en el Código Civil, estando económicamente mal que tu hijo no te ayude. Pero son causas que están tasadas y que tienen el pequeño inconveniente de que como luego tu hijo lo impugne, el desheredado lo impugne, quien tiene la carga de demostrar que realmente lo que tú dijiste por testamento es así o no, es el resto de hijos. Por tanto, yo desheredo y estoy tranquilo, pero el resto de hijos pueden tener un problema jurídico cuando el hijo desheredado impugne ese testamento. Oye, mira, aquí papá dijo que yo le maltraté psicológicamente, lo impugno. Te toca a ti demostrarlo. Claro. Por tanto, en la práctica, ¿qué es lo que hace la gente? No deshereda, sino que deja la legítima estricta. Dice, dejo lo mínimo, eso que decíamos antes, se lo dejo y ya así no les meto en conflictos al resto de hijos. Entendido. David, ¿qué se puede hacer para dejar mejor resuelta la herencia y mejorar la fiscalidad de los que vienen? ¿Qué cosas típicas se pueden hacer? Vale, aparte de lo que decíamos antes de heredado ordenal, que es una cosa bastante importante, ¿vale? A mí me gusta mucho tener en cuenta un elemento importante y es la progresividad del impuesto. El impuesto de sucesiones, como el impuesto de la renta, es progresivo. Por tramos, ¿no? Por tramos. A medida que más ganes, pagas más que proporcionalmente a lo que ganas. De tal suerte que si yo sé que si una persona va a recibir un patrimonio de 100.000 euros, va a pagar tanto tipo impositivo, quizá me interese a lo mejor fragmentar eso entre más personas. Imagínate, pues te dejo a ti en lugar de 100.000 euros, a ti 50 y a tus hijos otros 50. Y los reparto entre ellos. El cómputo global del impuesto de sucesiones baja. O sea, a los nietos sería. A los nietos en este caso. A los hijos del heredero. Cuanto más fragmentes el impuesto, mejor porque va a bajar el tipo impositivo. Después lo siguiente es ver si en la herencia podemos aplicar alguna de las reducciones fiscales que hay, como reducción de empresa familiar, o por tener la vivienda habitual, o bueno, se pueden hacer algunas cosas. Con tema inmuebles, ¿tiene sentido meterlos en una sociedad porque esté bonificado el tema de empresa familiar, etcétera, o no? ¿O no suele compensar? Vale, es muy interesante lo que dices, porque tenemos el concepto de empresa, sociedad patrimonial que se llama, o la empresa familiar, ¿no? Idea número 1, meter todos los inmuebles en una sociedad en sí mismo no tiene ventajas fiscales. Vale. Tiene una importancia de ordenar el patrimonio. Está todo organizado dentro de una mercantil, de manera que tus hijos heredan las participaciones sociales y no tienen que ir a no sé cuántos registros de la propiedad a cambiarlo, porque reciben participaciones sociales y la titularidad registral se mantiene. Otra cosa es que tú digas, vale, quiero que tenga ventajas fiscales. ¿Cómo lo puedo hacer? Para que, tú lo sabes perfectamente, Carlos, para que esa sociedad tenga ventajas fiscales tiene que tener una persona contratada a jornada completa, porque tiene que tener la calificación de actividad económica. Si se considera actividad económica, tendrán los herederos la posibilidad de aplicar una reducción de entre el 95 y 99%. Por tanto, heredas la empresa casi gratis. Ahora bien, hasta el 1 de julio de 2025, donde ha habido una sentencia del Tribunal Supremo muy importante, tú tienes que justificarle a Hacienda por qué tenías la necesidad de contratar a alguien, que tenías carga de trabajo suficiente. Tengo una sociedad con 3 pisos, Hacienda te podía decir, hombre, para 3 pisos no contrates a alguien, ¿no? No tiene sentido contratar a alguien. El Supremo, el 1 de julio del 2025, ha sacado una sentencia que dice, que me parece revolucionaria, que dice, ¿y eso dónde viene? En la ley no dice eso. Es interpretación que lleva haciendo la agencia tributaria durante muchísimos años, pero en la ley propiamente no dice, más allá de, tiene que tener una persona contratada a jornada completa. No la necesidad de justificar que tengas que tenerla. Es una cosa que ha interpretado la Dirección General de la doctrina administrativa, digamos. Pero ahí está el problema de, montas todo esto, que, lleva su coste tanto económico como de esfuerzo, de ordenar todo, de aportar a una sociedad. Y luego,
puede cambiar, o sea, te pueden hacer una inspección, o sea, el problema yo lo veo ahí, que es como, joder, hago todo pensando en y luego casi vas a dejar un problema más que... Sobre todo porque, como dices tú, seguridad jurídica no tienes ninguna. De hecho, nosotros cuando hacemos informes fiscales ponemos la fecha del informe, porque el mejor consejo hoy a lo mejor es un desastre dentro de 3 años o dentro de 1 año, por las modificaciones que hay a nivel fiscal. Yo este tema de la sociedad, y luego comentabas tú también antes, ¿no? Que a veces nos obcecamos con un objetivo, ¿no? De, ostras, es que quiero pagar menos impuesto. El ejemplo que ponías, ¿no? De los padres que le donan a su hijo, ya. Pero que es que no solo es eso, es el riesgo que puedes tener. Y aquí, con el tema de la fiscalidad de los inmuebles, hay gente que, con este tema de la sociedad, que se fija únicamente en el dinero que yo pago año a año, el dinero que pago en IRPF o el dinero que pagaría en sociedades. Y se quedan ahí en la superficie total. Sí. Porque, en fin, si empiezas a rascar, ostras, entre la persona contratada, los costes de tener esa sociedad, los costes de aportar... la pérdida de reducciones fiscales en el IRPF, que tiene reducciones fiscales en el arrendamiento. El hecho de que el dinero que esté en la sociedad no es tuyo. Entonces, bueno, primero comparemos eso bien. Luego, la financiación no tiene nada que ver dentro de una sociedad. En fin, que quieres solucionar un problema y a lo mejor estás provocando otros, ¿no? Le llegó una cliente al despacho que tenía, por recomendación de su asesor, una SL con un solo inmueble. No tiene ningún sentido. Claro. ¿Qué sentido tiene eso? Fiscalmente muchísimo más caro. Para la sucesión. Bueno, en realidad era una consulta fiscal, pero dices, montar una SL para solamente un piso, ya me dirás tú qué ventaja fiscal tiene eso. No tiene ninguna. Es mucho más caro que tenerlo como persona física, que tiene reducciones por arrendamiento de vivienda. Muy interesante, David. Es que este es un tema que es realmente infinito. Yo te quería preguntar también... por la parte inmobiliaria, pues muchas veces suena el tema de las herencias, ¿no? De, ostras, un piso de herencia, como que parece que va a ser un chollo. Entonces, ¿por qué esos pisos puede que sean más baratos? Sí, ¿cómo ves tú este tema? Vale. Son más baratos porque todo lo que tiene problemas es más económico, porque hay menos interesados en comprarlo. Muchas veces lo que hay son discrepancias. Hay veces que tienes varios hermanos en un inmueble y uno quiere vender y el otro no. Y ahí es donde entra el inversor profesional que coge y dice, bueno, pues voy a comprar la parte de este hermano que sí que quiere vender y a partir de ahí entro como copropietario y luego ya inicio un procedimiento de división de la cosa común, extinción de comunes y lo que sea. Es un procedimiento para sacar la subasta. Pero muchas veces yo me he dado cuenta de que cuando entra el inversor privado, a veces se desbloquea todo. Porque ya no tratas con ese hermano con el que te llevas más, tratas con un profesional que dice, oye, mira, yo he entrado aquí, soy copropietario y quiero vender esto. Llegamos a un acuerdo y se vende. Muchas veces se solucionan simplemente porque ha entrado alguien con el que no tiene una vinculación emocional esa persona, ¿no? Que ya no está ganando mi hermano, está ganando otro. Exactamente, sí. Y se ha salido mi hermano de la ecuación. Por tanto, muchas veces es muy rentable, o más rentable, lógicamente, que cualquier operación, pero también tiene más riesgo. Porque los procedimientos judiciales, como tengas que meter en un procedimiento judicial, tenemos algunos de hace varios años ahí en el despacho y porque la justicia está como está. Por tanto, lo que sea más rentable sí lo es porque pagas muy por debajo del precio de mercado, pero hay que ver si te sale bien o te sale mal. Como todo en la vida, eso es un riesgo. Tú de todas formas estás hablando ahí ya de una herencia judicializada, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, supongamos que es una herencia normal, que los hermanos o los herederos están de acuerdo y simplemente venden un inmueble que, oye, pues de 5 hermanos o de 3 hermanos, 2 sobrinos y tal, pero aún así muchas veces estos son más económicos, ¿no? Yo creo que también es porque a lo mejor tienen poca participación, que dicen, a mí me tocan aquí 6.000 euros, entonces entre 6.000 euros no me cambia la vida. O 5.500 me da igual. Yo lo que quiero es olvidarme de esto cuanto antes, coger el dinero y listo. ¿No? Están las conflictivas y la gente que dice, mira, quiero salir de aquí porque yo, como dices tú, comparto una propiedad con mis primos, con no sé quién, y para lo que me va a tocar, pues cuanto antes se venda mejor. Y te quitas una preocupación. Y ahí tú cómo ves o sea, un inversor que diga, oye, pues me quiero acercar a esos pisos de herencia, ¿cómo podría hacerlo? Y tú ahí, ¿qué negociación ves? O sea, ¿qué papel negociador podemos tener frente a los herederos? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que quieren? Yo creo que primero, como en cualquier cuestión, hay que analizar la psicología de la persona que te lo quiere vender. ¿Por qué está vendiendo? Y si es una necesidad económica o simplemente es una necesidad emocional de no quiero tener nada a medias con mis hermanos.
Yo creo que esa parte es esencial para que puedas entrar como inversor y tú le des a esa persona la solución, ¿no? Hay gente que simplemente tiene urgencia de necesito vender porque necesito liquidez para pagar cualquier cosa, ¿no? Por tanto, yo creo que la clave está en analizar la psicología, pero como cualquier cosa, yo creo, ¿no? De que te vende. Muy Y bien. lógicamente a veces también te encuentras problemas registrales, cosas que registralmente no están bien, y vas a comprar una finca que hay que hacer algún tipo de operación registral para solucionarlo y a la gente te lo vende para que te ocupes tú del resto de los trámites. O sea, ¿qué problema podría haber Sí, a lo registral? mejor fincas inmatriculadas. O sea, fincas que no están registradas en el registro porque papá o el abuelo hizo una casa y no está en el registro. Por tanto, tú como comprador, a ti lo que te interesa es la seguridad jurídica absoluta. Te interesa comprar un inmueble que está a nombre en el registro de la propiedad de la persona que te lo vende. Pero si no está a su nombre porque está a nombre del abuelo o simplemente no se inscribió nunca, pues ese trámite que tú tienes que hacer como comprador de dejarlo bien hecho en el registro de la propiedad hace que yo esté dispuesto a pagar menos que si está completamente arreglado. David, ¿por qué a veces se renuncia a una herencia? O sea, ¿cómo puede ser eso? Se renuncian, no hay tantas renuncias como la gente cree, pero sí que hay renuncias como consecuencia generalmente de que en la herencia hay deudas. Y como tú cuando haces una herencia en España, a diferencia de lo que sucede en derecho anglosajón, tú la aceptas como si fuese un pack, los activos, los pasivos, las obligaciones, los avales, que también se le dan los avales, tú haces la herencia y cuando tú ves y tú detectas que hay más deudas que activos, pues tienes la capacidad de renunciar. Pero las renuncias hay que tener mucho cuidado con ellas porque la gente no es consciente de que se puede liar, pero bien con la renuncia. ¿Por qué? Hay gente que piensa que, mira, pues papá tiene muchas deudas, renuncio a la herencia y ya está. Fiscalmente la renuncia, con carácter general, hay matices, no tributará, pero según cómo esté redactado el testamento, tu renuncia, tú sales de la ecuación, pero a lo mejor va a tus hijos. Y a lo mejor tus hijos son menores de edad. Entonces yo no quiero la herencia de papá porque tiene deudas, renuncio, y si el testamento tiene una cláusula de sustitución vulgar para ese caso, la herencia va a mis hijos. Y como sean menores de edad, hay que ir a un procedimiento judicial para que ellos renuncien. O sea, cuando uno va a renunciar, tiene que analizar primero si hay testamento o no, y si hay testamento, las cláusulas que viene ese testamento. No sea que mi renuncia llega a mis hijos. Lo puedo hacer, ¿eh? Pero a veces te ves en un procedimiento judicial para renunciar a una herencia y te has gastado el dinero simplemente diciendo que no querías una herencia. Y te ves en un procedimiento judicial para que tus hijos renuncien. Vale. ¿Qué problemas puede haber con una herencia cuando, claro, hay que pagar un impuesto y a veces puede ser grande? ¿Qué pasa si no tienes, o sea, si en conjunto la herencia sí que te sale positiva, pero dices, hostia, a lo mejor hay un inmueble que está valorado en mucho, por lo tanto me toca pagar mucho, pero yo no tengo, yo qué sé, no tengo 200, 300, 400.000 euros para pagar ese impuesto. En caso O sea, muy entonces, habitual. quiero heredar porque, ostras, tiene un valor alto, pero ¿cómo pago el impuesto? Ya. Es habitual, sobre todo la gente que invierte en inmuebles, a veces tengo mucho inmueble, pero no tengo capacidad para pagarlo, ¿no? Que también es una buena pregunta para gente que nos escucha, que deje eso bien previsto. Que a lo mejor si tiene todo en inmuebles, ojo, que como no haya liquidez para poder pagar el impuesto, Claro. ¿cómo lo hacemos? Justo. Puedes utilizar, primero, si te anticipas y planificas un poco esta parte, puedes utilizar la vía de los seguros de vida para dejar algo de liquidez y que tus herederos paguen el impuesto de sucesiones contra ese seguro de vida, que puede ser un seguro ahorro vida, por ejemplo, que tenga algún tipo de producto financiero detrás. Liquidas el impuesto, cobras el seguro y luego haces la herencia. Esa puede ser una opción. Mientras tanto, eso te está dando alguna rentabilidad. Segundo, hace poco nosotros en el despacho hicimos una operación, te lo comentaba antes, hace unos meses, por la cual una persona no tenía liquidez en la cuenta, pero sí tenía fondos de inversión. Y vendimos casi $500.000 a fondos de inversión para pagar los impuestos. Por tanto, el fondo de inversión también me sirve para liquidarlo y pagar impuestos. Pero si no tengo nada de eso, y lo que tengo son solamente inmuebles, si no da para pagarlo, aquí tenemos ya un problemilla que se puede solucionar de la siguiente manera. Primero, la administración deja la opción siempre de pedir aplazamiento o fraccionamiento. Oye, me sale a pagar esto, lo voy a fraccionar y lo pago en tantos meses según lo que me conceda la administración. Generalmente te exige que no haya liquidez en la herencia y que lo avales. Depende un poco de la situación. Pero imaginemos que tampoco quiero esa situación. ¿Qué puedo hacer? Pues ahí entra, por ejemplo, otra situación que es la de un posible inversor. Alguien puede vender la herencia. Oye, tengo los derechos hereditarios se llaman. Tengo esta herencia que vale en total 1 millón de euros. No tengo liquidez para pagarla. Te vendo los derechos hereditarios y llegamos a un acuerdo económico por el cual tú te ocupas de todo y me pagas a mí no 1 millón de euros, que es lo que vale la herencia, sino menos. Y tú como inversor puedes hacer esa financiación. Hay gente que se dedica también a eso. Wow. Es muy interesante esa parte también, ¿eh? Y también otro elemento, por aportarte algo más, que es una cosa que hacemos a veces en el despacho, es cogemos una herencia y vamos, por así decirlo, troceándola.
vemos qué cantidad de dinero tiene el cliente y lo que hacemos es que hacemos los impuestos en base a los inmuebles que vamos a vender. Tengo 10 pisos. ¿Cuánto dinero tienes? Tengo 30.000 euros ahorrados. Vale, ¿para qué nos da? Para este piso y para este piso. Hacemos la herencia por esos 2 pisos, los vendemos y luego con la liquidez hacemos el resto de la herencia. O sea, ¿se puede hacer la herencia en varias partes? Sí, la aceptación de la herencia no puede hacerse por partes, pero la adjudicación sí. Hay que controlar, y es importante que el que lo haga sepa de fiscalidad bien y que esté dedicado a esto, importante los plazos, porque hay un plazo por el cual si te pasa la administración puede entrar y decirte, oye, que no me has declarado estos inmuebles. ¿Vale? Si se hace dentro de los plazos, no hay ningún problema, es legal, pero la clave está en que no te pases de los plazos porque hay un plazo para hacer los impuestos y si te pasas tienes un problema fiscal. David, yo supongo que te habrás encontrado miles de casos. ¿Qué casos te vienen a la cabeza de cosas raras y de... Pues mira, 40.000. Te voy a contar si quieres 2, ¿vale? Te voy a contar 2. Mira, uno de ellos, este que te comentaba, de este cliente que pagó 400, de hecho hice yo la orden de pago, 495.000 euros, ¿vale? Tú imagínate la siguiente situación. Cliente mío que tiene un patrimonio bastante elevado y le deja a su pareja pues en torno a 1 millón de euros. No llega a 1 millón de euros, un poquito menos. Y le sale a pagar 495.000 euros, ¿vale? Lo pagamos con los fondos de inversión que te decía antes. O sea, para heredar 1 millón tiene que pagar 495.000. Exactamente eran 52% de impuesto de sucesión. ¿Eso en qué comunidad autónoma? ¿Dónde crees que puede ser? Cataluña. En Madrid. Wow, en Madrid. En Madrid en teoría es donde mejor está, ¿no? Claro, en este caso, como eran... La gracia está en un poco, la clave es esa, ¿no? Que pagó 495.000 euros porque falta de planificación, no estaban casados ni eran pareja de hecho. Por tanto, o sea, que es el peor grado de parentesco, es como un extraño, amigo. un extraño. Es como un desconocido, sí. Exactamente. Desde el 1 de julio del 25 se han mejorado en la Comunidad de Madrid las relaciones con parentescos un poco más lejanos, hermanos. Pero había testamento. Había testamento, sí, por el cual le dejaba... Entonces, quien le hizo el testamento no le dijo esto. Porque claro, si no hubiera dicho, cásate, ¿no? Es que o igual no se querían casar por otra cosa. Claro, o pareja, de hecho, por lo menos. Tú hubieras aplicado bonificaciones fiscales de 495.000 euros, hubiera pagado 5.000. O sea, por pareja, de hecho, es equivalente a estar casado. Claro, no tienes derechos hereditarios si no te dejan por testamento, decíamos antes. Si tienes novio, novia, pareja y tal, haz un testamento si le quieres dejar algo. La clave está en que si te han dejado algo, voluntariamente, porque no tienes derecho a cobrar nada, si te han dejado algo voluntariamente y estás inscrito como pareja de hecho en la unión, en el registro de uniones de hecho, te aplican las bonificaciones como si fueras un cónyuge. De cara al impuesto de sucesiones. Exactamente. Vale. Por tanto, con que se hubieran hecho pareja de hecho, de 495.000 euros hubiera pagado 5.000. Wow. 4.900 o por ahí. Wow. Y otra curiosidad, así por contarte alguna cosa más de las miles que me han pasado, imagínate la siguiente situación. Un testamento en el que una persona coge y dice, le dejo mi piso a mi sobrino, le dejo una finca a mi otro sobrino y a mi tercer sobrino le dejo el mueble del salón con todo su contenido. Claro, tú ves el testamento y dices, ¿qué habrá dejado? Rápidamente van a la casa, cogen una llavecita que había encima de la mesa del salón, abren el mueble y se encuentran dentro 1 millón de euros en efectivo. ¿Esto es verdad? Real. Interesante. ¿Y cómo acabó? O sea, ¿eso se puede hacer? Muy, muy interesante porque, claro, el resto de hermanos no diremos la solución, pero dejamos que la gente lo piense. Claro, el resto de sobrinos, ¿verdad? Decían, o sea, te dejo a ti 1 millón de euros en efectivo. Entonces le dieron 2 opciones. Dice, opción número 1, o lo repartimos entre nosotros y aquí se ha quedado el tema, o comunicaremos a la agencia tributaria que aquí hay 1 millón de euros en efectivo. No diremos la solución, sino que la gente preguntará, ¿qué harías tú en ese caso? Que lo pongan en los comentarios. Lo pongan en comentarios, ¿qué harían en ese caso? En caso real. Esto es un tema, o sea, pues eso, al final ya sabemos. Tema de dinero, tema de herencias, o sea, hay problemas, ¿no? Y luego, pues hay gente que no está de acuerdo. ¿Tú qué recomiendas a alguien para que, oye, para que todo sea lo mejor posible, tanto hasta el fallecimiento y después? O sea, ¿cuáles serían los consejos de alguien que diga, oye, yo quiero que en mi caso, coño, que no haya problemas con esto? ¿Cómo recomendarías? Tanto a nivel legal, de testamento, etcétera, como a nivel de hablar con los herederos. ¿Hay que decírselo? ¿No hay que decírselo? ¿Qué es mejor? Pues es muy buena pregunta, porque hay veces que creo que es bueno decirlo y otras veces no. Porque hay veces que a lo mejor el hecho de que tú tengas una voluntad, mira, quiero mejorar a este hijo mío porque me ayudó mucho y tal, va a generar un conflicto como se lo comentes a los demás. Así que a veces, hombre, si tienes muy buena relación con los hijos, lo normal es que en una familia que no tenga conflicto se hable todo. Pero si vas a hacer alguna cosa
que sea mejorar a uno o dejarle menos a otro, etcétera, creo que casi mejor es no decirlo, sencillamente porque a lo mejor generas un conflicto y te va a generar a ti un problema de, pues me toca cambiar el testamento. Yo tengo una clienta me preguntaba precisamente eso, oye, ¿lo digo o no lo digo? Pues es que a lo mejor la vas a liar si lo dices. Ya es mejor que se enteren después, ¿no? Por tanto, la parte de decirlo o no es una cuestión que habrá que ver el caso concreto. El resto de la parte legal, etcétera, yo, como estamos diciendo todo el rato, la planificación es esencial. Si no hacemos una buena planificación del testamento. Y otra cosa importante, hacer testamentos personalizados. Yo, la mayor parte de la gente no hace testamento y los que lo tienen hecho son testamentos genéricos. El uno para el otro y no sé qué. Mucho cuidado porque ¿Qué es eso del uno para el otro? Sí, hay un testamento que se llama el testamento de Cautela Socini, se llama, pero que la gente le llama de manera coloquial el testamento del uno para el otro. La gente cree, es uno de los mitos, la gente cree que si somos un matrimonio con hijos y hacemos el testamento del uno para el otro, si yo fallezco, el piso que tenemos a medias, mi parte del piso, te va a ti. Y cuando tú fallezcas ya va a los hijos. La gente cree que es así, pero realmente no es así. Porque decíamos antes que hay unos herederos forzosos que son los hijos que reciben, en el caso de matrimonios, 2/3 partes de la herencia. De manera que si tú falleces, 2/3 partes de la herencia ha ido a los hijos. Y yo lo que a lo mejor por testamento tengo es el usufructo vitalicio que me han dejado, etc. Por tanto, lo que la gente llama el uno para el otro realmente no es así. En algunos sitios sí que es así. Hemos dicho antes que hay modificaciones, variaciones en algunos regímenes, en algunos sitios forales y tal. Pero la mayor parte de España, el testamento de uno para el otro es el usufructo nada más. De manera que tú realmente recibes el usufructo de tu cónyuge, de esa parte del inmueble, pero los hijos son los propietarios. Por tanto, hacer testamentos genéricos es un mal consejo. Hay que coger y mirar tu caso en concreto. Oye, ¿estás divorciado? ¿No estás divorciado? Hay muchísima casuística que se puede resolver por testamento. Wow, cuántas cosas, ¿eh? Yo tengo la cabeza... Es que es importante todo esto, ¿eh? Sí, hay muchas cosas. Y la gente, sobre todo, es que no los conoce. No es un tema que es muy desconocido por parte de la gente. Yo estoy pensando en, bueno, o sea, a ver, inmuebles, cuentas corrientes, fondos, bueno, todo eso, seguros de vida, todo eso está como en el circuito que se va a recoger, ¿no? Pero, ¿qué pasa con joyas, vehículos, no sé, un bolso de 5.000 euros? ¿Eso qué ocurre? ¿Se puede poner en el testamento? ¿No? Vale. ¿Se valora o eso de cara a Hacienda no existe? Alguien, si un hijo va y saquea la casa, ¿se le puede denunciar? Un mueble, yo qué sé, un piano que cueste 20.000 euros, ¿qué ocurre con eso? Claro, son dos conceptos muy interesantes. Primero, lo que se llama el ajuar doméstico. El ajuar doméstico, cuando tú heredas una casa, hay una presunción fiscal de que el ajuar doméstico es un 3%. De manera que dices, bueno, pues si la casa vale... Un 3% respecto al valor de la herencia. El valor de la casa. Ah, de la casa, sí, vale, imagínate, vale. La casa vale 100.000, pues yo entiendo como administración que el ajuar doméstico, la vajilla, la mesa, un poco... Y te cobran impuesto por eso. Un 3%, ¿vale? O sea, te dan un valor de 3.000 euros y tú sobre esos 3.000 euros es como si hubieras... Sí, la casa vale 100.000 y dice, pues a eso le sumas un 3% más que presumo tal. Luego es una presunción fiscal, luego hay cosas que pueden hacer que se rebaje ese 3%, ¿no? De eso, si la casa está alquilada, no tienes que incluirlo porque se lo está quedando el inquilino, por así decirlo, ¿vale? Entonces dices, bueno, pues hay una presunción fiscal que hace que el ajuar sea un 3%, pero hay cosas que exceden del ajuar. Antes has dicho tú, unas joyas, un cuadro, todo eso tiene que tener su definición en la herencia. En el testamento no hace falta que lo dejes, porque en el testamento, si tú quieres dejar un bien concreto, haces un legado que decíamos antes. Le dejo la joya a mi hija, le dejo las joyas a mi hijo. De manera que luego evitas los conflictos sobre ese tipo de cosas, que a veces las herencias se resuelven precisamente o no se resuelven precisamente por esos conflictos, ¿no? Pero para mí la gracia está en que hay que tener en cuenta que esos bienes forman parte de la herencia. Esa joya hay que identificarla, tiene que tener un valor. Ese cuadro hay que identificarlo, tiene que tener un valor, porque tributan. Y si tienes dudas sobre el valor, hay que hacer tasaciones, etc. Pero el valor normalmente se lo dan los herederos. Los herederos, pero si la administración entiende que ese valor es incorrecto, porque tú puedes decir, bueno, pues este Picasso vale muy poquito. Entra la administración a hacer una valoración. Wow. Hay que identificar los bienes. ¿Y tú qué recomiendas con esto? ¿Meterlo, no meterlo? Hombre, teóricamente no es una opción, hay que meterlo siempre. Porque forma parte de la herencia. Todo lo que sea en la herencia tienes que meterlo ahí. El ajuar es lo que se presume que está dentro de la casa. Pero el resto de bienes que tengan identificación propia, los coches se meten. Ya, pero un coche sí que está identificado. Sí, tiene un titular, ¿no? Sí. Pero... Teóricamente en un cuadro de cierta relevancia también tendrías que tener algún título de ese cuadro que acredite que eres el propietario. Pero nosotros hemos hecho herencias en las que a lo mejor tenían una estatuilla
del románico, de no sé qué. Hay que hacer fotos y meterlas en la escritura de herencia con una valoración. Wow. Qué movidas. Wow. Yo es que creo que, joder, tendríamos que saber más de todo esto porque es lo típico. O sea, que yo creo que sigue siendo un tema un poco tabú, ¿no? Sí. Que es como, hostia, claro, ¿en qué momento le he preguntado a mi madre que si ha previsto bien? Yo, por ejemplo, a mi madre le ayudo con las inversiones, Claro. con todo. O sea, yo sé todo el patrimonio que tiene mi madre, entre comillas, lo manejo yo, ¿no? Pero claro, yo pues, tampoco le he preguntado sobre esto. O sea, no sé en qué momento... Sí, es un tema tabú, quizás una cuestión cultural, ¿no? Que parece que es un tema del que no nos apetece mucho hablar, ¿no? Y es una cosa necesaria, es como todo. Al final, el hecho de que tú evites un problema no quiere decir que exista. Por tanto, yo creo que anticiparse, como decíamos, y hoy vamos a ver este tema, cómo lo tenemos hecho, vamos a intentar ver si está bien o está mal. Y otra cosa importante, los testamentos que estamos comentando hay que actualizarlos, hay que revisarlo, cada vez que cambie tu circunstancia, me he divorciado, he tenido un hijo, he tenido una circunstancia un poco relevante, hay que actualizarlos. David, tú me has comentado antes una figura que me gustaría que comentaras, que es la del contador partidor, que has dicho, esto es muy interesante, poca gente lo conoce y yo lo recomiendo. ¿Qué es esto y por qué es útil? Las herencias exigen siempre una unanimidad, de manera que si un heredero dice no firmo, no se hace la herencia. No firmo la aceptación de la herencia. Eso es. En eso que decíamos antes de los conflictos, el hermano que dice no quiero firmar, pues tiene bastante que ganar, porque con que no firme se bloquea todo. No se hace la escritura de herencia, los impuestos se pueden liquidar, pero no cambias en el registro de la propiedad de los bienes porque no tienes la escritura previa. Se bloquea la herencia y se pueden judicializar sencillamente porque uno de los 15 no quiera firmar, ¿no? Hay soluciones, lógicamente. Hay una figura que es la figura del contador dativo notarial y otra figura que es la que yo recomiendo, que es en esa filosofía que yo tengo de anticipación siempre, que es la de nombrar por testamento a un contador partidor. Este que te habla está literalmente en miles de testamentos en toda España como contador partidor. ¿Por qué? Porque si sucede esa situación de que un heredero no quiera firmar la herencia, si has incluido en tu testamento un contador partidor, va a hacer la escritura ese contador partidor. De manera que acabas de invertir la posición. Ese hijo conflictivo que te dice, pues no firmo esto, acabas de decir, bueno, no pasa nada, tenemos al contador partidor, hace la herencia. Y luego, si te parece mal, la impugnas tú. Acabas de invertir la posición de fuerza de esa persona. O sea, tú como contador partidor dirías... ¿Hago la herencia? Sigo la... ¿Esto vale tanto? Eso es. Contar quiere decir que... Bueno. Sí, contador partidor. Lo que hago es que, de hecho yo lo he hecho 1000 veces, haces tú, primero, tienes que cumplir el testamento. Tu obligación es ejecutar el testamento. Vale. ¿Qué dijo aquí? Esta casa para este hijo, esta joya para esta hija, para este hijo, quien sea. Haces el inventario, haces el avalúo, haces el valor de los bienes. Yo, claro, cuando intervengo en esta posición de contador partidor, como sé que se puede imponer esa escritura y yo soy el que la ha hecho, me aseguro del valor de todos los bienes. Hago tasaciones de todo. Hago una tasación de cuánto y lo vale la pagas casa. Con el dinero de... Claro. Lógicamente, sí. Y luego se firma la escritura de herencia y si uno no quiere y le parece mal lo que yo he hecho, junto con el resto de hermanos, pues que vaya a vía judicial y lo impugne. Pero desatascas las herencias. Qué bueno. Luego hay otra figura que hemos comentado antes también, que es la del albacea. Uh-huh. Esto, explícanos qué es. Sí, el albacea es una figura un poco diferente. A veces se parece al contador partidor, pero el albacea suele ser un cargo de confianza. Un cargo más... El contador partidor suele ser un profesional, alguien que se ocupa de hacer el reparto porque es una cuestión técnica. Y el albacea es un cargo que de hecho se presume gratuito porque es el que se ocupa teóricamente pues, de las cenizas, de ciertas cosas un poco más personales, ¿no? De dar una misa a no sé quién. Y también tiene algunas facultades adicionales de conservar bienes, etc. Pero lo comentábamos tú y yo a colación del patrimonio digital. Ah, vale, sí. Del albacea que tenga la facultad de administrar todo ese patrimonio digital, ¿no? O sea, patrimonio digital para hablar de algo concreto, que son cuentas de redes sociales, justo, el Google Drive, perfecto, mi correo electrónico. Eso es. Vale. Eso es. Entonces, nombrar una albacea digital, que técnicamente el Código Civil, imagínate, el Código Civil es del siglo XIX, no existe el concepto de albacea digital, existe el de albacea. Yo estoy hablando con un notario, nos decía, es que esto de albacea digital yo no le puedo poner. Ya, hombre, no le pones albacea digital directamente, pero le das facultades para este tipo de cuestiones, ¿no? Es un cargo importante, sí, hoy en día sobre todo que mucha gente tenemos mucho patrimonio digital, ¿no? Tenemos mucha información en redes, tenemos claves de 1000 cosas, para que esa persona tenga luego la facultad de ver qué hace con eso. Pues imagínate, se dirige a ese tipo de entidades para administrar esos vídeos, para que los borren, para lo que sea, ¿no? Es una movida. Yo eso me voy a informar más porque, claro, ¿qué pasa con eso?
tampoco le voy a dar las claves al albacea. No, bueno, te tengo en cuenta que, hombre, lo que decíamos antes, en el testamento a lo mejor no hace falta que ponga las claves, pero si tiene esa facultad y esa función y lo has especificado, se dirigiría a cada una de las plataformas para, en calidad de albacea... Ya, pero yo tengo dudas de eso. Yo tengo dudas de... Tú vas a Google o a YouTube y le dices, no, que soy no sé. En teoría... Lo voy a mirar. Sí. De hecho, la Unión Europea está trabajando en esa parte del tema digital, ¿no? Pero bueno, luego en la práctica yo te digo cómo funciona, pero en la práctica yo sé que luego es complicado, ¿eh? Me surge también una duda, David, con qué pasa cuando hay hijos menores. Claro, imagínate un matrimonio y fallece el matrimonio al completo. ¿Qué ocurre? Y los hijos, imagínate, tienen 5 años. ¿Eso cómo se resuelve? ¿Qué podemos hacer? Claro, si fallece un matrimonio y hay hijos menores, en principio heredarían los hijos menores. Pero claro, la clave está para mí en que eso se incluya en el testamento previo. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos situaciones así? Lo que hacemos es que cuando hacemos un testamento de parejas que tienen hijos menores, yo siempre les pregunto, oye, imagínate que pasa eso. Imagínate que tienes un accidente, alguna cosa de estas, y fallecéis los dos a la vez. ¿Quién se ocupa de los pequeños? ¿Se genera un conflicto en la familia para ver en quién le va a cuidar? ¿Por qué no ahora en el testamento decidimos nombrar un tutor conjuntamente y decimos, oye, mira, si yo no estoy te vas a ocupar tú, pero si no estamos ninguno de los dos, ¿por qué no se ocupa tu hermano, mi hermana? Y lo decidimos conjuntamente. De esa manera, si se produce esa circunstancia, en el propio testamento hemos decidido ya quién queremos que se ocupe. Luego habrá que hacer un procedimiento judicial o lo que sea, pero ya hemos designado quién queremos que sea el preferente, por así decirlo, de cara a la tutela de ese menor. La tutela y administrar ese patrimonio, claro. Sí, puedes también separarlo. Puedes nombrar una persona que sea administrador, porque quizá el tutor no es el más adecuado para la parte económica y quieres un buen administrador hasta que alcance 18 años. El tutor entiendo que tiene que aceptarlo. Sí, lógicamente. O sea, hay que comunicárselo previamente. ¿Tiene que firmar algo? Sí, es en vía judicial. ¿Pero en qué momento? ¿Cuando se le nombra? O sea, quiero decir, yo hago un testamento ahora esperando que no pase nada, pero... No, tú haces el testamento y en ese momento no hace nada el tutor. No hace nada. Ni se lo comunico. Pero si yo es que se lo comunico, yo no le metería un marrón a alguien así. Vale, no pero luego puede renunciar. Sí, claro, lógicamente. No siempre puede renunciar. Siempre puede renunciar. Aunque te haya dicho en ese... O sea, no hay forma de que firme... Sí, No, porque luego imagínate que tú has designado a esa persona y luego resulta que un juzgado entiende que no es la más adecuada. Porque tú haces un testamento y a lo mejor en todos 2 años no es la más adecuada. Luego esa persona, yo he hecho todo el trámite completo. Me ha pasado la situación de hacer un testamento así y después que fallezca la persona y luego hay el procedimiento judicial. Normalmente los jueces que ven que por testamento el fallecido ha dicho quiero que sea esta persona, suelen hacerlo así, lo tienen muy en cuenta. Pero no es obligatorio. Si el juez considera que en beneficio del menor es mejor otra persona, se podrá hacer. O esa persona que tiene que aceptar el cargo en sede judicial, si no quiere o lo que sea, no se le puede forzar, lógicamente. David, volviendo al tema de la inversión inmobiliaria, yo últimamente he comprado 2 pisos de herencia. Casualidad, ¿eh? O sea, no es que lo fuera buscando, sino pues, oye, me los ofrecieron y eran de herencia. De herencias además, pues eso, de muchos hermanos. Sí. Una de ellas, bueno, no solo de hermanos, sino pues ya sabes, que se empieza a complicar y ya no solo son hermanos, sino sobrinos y, en fin, primos, de todo. De hecho, hubo una bastante complicada donde 2 de ellos eran incapacitados judiciales, entonces tenía que venir el del juzgado. Resulta que el valor que habían puesto pues no le parecía suficiente. Tuve que comprar a distintos valores, o sea, una parte a un valor. Claro. Fue un follón. Sí. Y además tardó un montón. O sea, igual estuvimos cerca de 1 año, desde que compramos hasta que se pudo firmar. Entonces, ¿por qué ocurre eso? ¿Cómo puedo agilizarlo? También cómo podemos protegernos. ¿Hay algo que tengamos que tener en cuenta? Porque, claro, tú en el momento en el que das un dinero, ese inmueble todavía no está a nombre de los herederos, está todavía en un limbo. Entonces, en teoría sí, pues van a heredar y todo, pero a lo mejor no. O a lo mejor, oye, ¿qué pasa? En este caso ha sido 1 año y el mercado está subiendo y, oye, pues vale. Pero imagínate que son 3 años o 5, o yo qué sé, que se queda ahí el dinero en un limbo. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Cómo se resuelve? ¿Qué recomiendas? Vale, realmente en un limbo no se queda porque si haces un contrato de arras hay una persona que es el depositario de las arras. Por tanto, tienes una figura jurídica que es un depositario, ¿no? La cuestión está en que si se da esa circunstancia, tú tienes que medir hasta cuándo quieres esperar. Incluso le puedes poner una condición, que puedes decir, bueno,
no le quiero dar las arras al vendedor porque no sé si se van a llegar... Imagínate, estamos en trámites de herencia y tú dices, vale, todo está condicionado a que se pongan de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, a lo mejor no puedes hacer la operación. Tú entras ahí y ¿a quién le das el dinero? Si hay un intermediario, perfecto, pero si lo das a todos los vendedores y luego a uno se lo queda, a lo mejor te da mucha inseguridad jurídica como inversor, ¿no? Pues lo ideal para mí... ¿Se puede hacer un contrato de arras antes de que esté a su nombre? Sí, no hay problema. Pero no son los vendedores todavía. O sea, no podemos poner no sé quién, propietario de la vivienda en tal. De momento no es Bueno, propietario. pero tienes derechos hereditarios. ¿Sí? Sí, de hecho, fíjate, te voy a poner un ejemplo muy, muy interesante. Hace poco llegó a mis manos una nota simple por la cual un señor que no pagaba la pensión de alimentos, creo que era, o la pensión compensatoria de su mujer, tenía embargado los futuros derechos hereditarios que tuviera de sus padres. Es decir, ¡ostras! fíjate qué interesante esto, ¿eh? Es cuando usted fallezca con sus padres y reciba la herencia, está embargado. Y aparece, Eso lo ha pedido la exmujer. claro, en un procedimiento judicial. O sea, se embarga algo que todavía no tienes. ¿Sabes lo que digo? Wow. Sí, pero es un derecho expectante. ¿Se podría llegar a vender eso? Sí, claro, por Es supuesto. decir, yo estoy arruinado. Pero Lo sé que pasa es que la venta de derechos... que mi madre tiene un... En teoría me va a tocar una herencia de tanto. ¿Yo puedo venderlo? No, no. O sea, digamos que estos son actos, claro, si no, imagínate. Estos son actos, la venta de derechos hereditarios supone la aceptación tácita. Por tanto, hasta que no hay un fallecido no se puede hacer. Imagínate, una persona fallece y yo estoy esperando a aceptar esa herencia. Bueno, pues embargo ese derecho. Pero cuando ya ha fallecido. Eso es. Vale, ¿Vale? Porque vale. embargarte una cosa que aún no tienes. ¿Vale? Otra cosa es que en cualquier procedimiento en el que tú tengas deudas, te embargan todos tus bienes presentes y futuros, entre ellos los que recibas a futuro de la herencia, pero no te pueden embargar en concreto una herencia porque aún no tienes derecho a esa herencia. Entre otras cosas porque a lo mejor te han desheredado y no tienes ningún tipo de herencia. ¿Vale? Pero la clave está en que ¿se puede hacer eso? Sí se puede hacer. Después del fallecimiento tienes unos derechos hereditarios. Se pueden vender los derechos hereditarios. Entendido. Pues en el caso que estábamos comentando, ¿qué se puede hacer a lo mejor de, bueno, pues tengo una operación en la que hay algunos herederos en lo que no sé si ponen de acuerdo, si no, pues es interesante hacer una entrega de arras para garantizarte que te vas a quedar tú en exclusiva con esa casa, pero con algunas condiciones e incluso utilizar algún depositario como puede ser un notario, si el notario lo acepta. Oye, mira, voy a entregar estas arras que son para estos señores de aquí, usted notario actúa como depositario con la condición de que en el plazo de 6 meses le entreguen a usted una escritura de herencia en la cual ellos sean herederos. Se establecen las condiciones. Si se cumple la condición, el notario se lo entregará y se hace la operación, y si no, te lo devuelve a ti. Con costes, lógicamente, que el notario tiene que cobrar por esta operación. David, hemos hablado de un montón de cosas y para ir condensando e ir ya terminando, si solo pudieras decirle algo, si solo pudieras dar un consejo a alguien en relación a las herencias, ¿qué sería? Vale, lo primero sería ir a un especialista porque se nota muchísimo el que es especialista del que no, porque al final esto es como todo. Y el médico general te da una atención que no te da el especialista, sabe mucho de muchas cosas, pero el matiz se nota mucho aquí en este caso. Y lo segundo, planifica todo. La planificación es esencial, porque muchas veces te encuentras cosas que dices, si lo hubieran hecho de otra manera, como el caso que comentaba antes de si hubieran hecho pareja de hecho, se hubieran ahorrado una barbaridad de dinero. La falta de planificación es el primer error. Muy bien. Pues David, como digo, hemos comentado muchas cosas. De hecho, antes de empezar la entrevista hemos ahí tomando un café y comentando un montón de temas que queríamos tocar para hacer la entrevista completa y que le sirva a la gente. Pero, ¿crees que hay algo que se nos ha quedado en el tintero que digas, ostras, esto es importante y no ha salido? O si no, pues simplemente un mensaje para terminar. Vale, quizá hubiera sido interesante, pero es que es un tema súper amplio, hablar de la parte personal de los testamentos. La parte patrimonial es una parte, la parte personal es otra. Vale. Pongo un ejemplo. Una persona se ha divorciado, un caso real de mi despacho. Una persona se divorcia y su ex es ludópata. ¿Vale? Se divorcian, tiene ese problema, esa enfermedad. Y claro, la mujer me dice, David, si yo fallezco, ¿dónde va mi patrimonio? Digo, bueno, pues a tu hijo pequeño. ¿Y quién va a administrar ese patrimonio? Evidentemente el padre, que es el ex. Pero tiene este problema. Pues, ¿qué se puede hacer en ese caso? También se resuelve con el testamento. Entonces, ese tipo de cosas que exceden de la parte patrimonial y que la gente no cae en ellas, también se resuelven vía testamento. Hemos hablado de la tutela en el caso de un fallecimiento conjunto de un matrimonio, o en este caso un divorcio, meter un administrador que gestione ese patrimonio y no el padre, porque quizá no deseas que lo haga. Eso se podría hacer, un administrador. Exactamente. Hasta que tenga 18 años, metes un administrador, quizá tu hermano o quien sea. El padre sigue ejerciendo el cuidado del menor, etcétera, pero la parte económica la lleva otra persona. Hay 1000 cosas que se pueden hacer, y no solamente patrimoniales, sino como esta.
Muy bien. Bueno, yo sobre todo con esta entrevista que se sale un poco de lo que suelo hablar, de inmuebles y de inversión, aunque sí que hemos tocado también la parte de, o sea, evidentemente en las herencias suele haber una parte importante de inmuebles, de cómo se resuelve, entonces yo creo que también es muy útil para todos los inversores inmobiliarios. Pero sobre todo quería, pues eso, dar visibilidad a todo esto, que es algo que yo, pues ahora me estoy empezando a preocupar para empezar a dejar las cosas ordenadas. Pero me parece muy, muy importante e interesante lo que dices también. Por supuesto, quien no tenga su patrimonio claro, que yo creo que hay mucha gente que no lo tiene, es, oye, ponlo todo en una lista de activos, deudas, en fin, que esté, por un lado, que lo tengas tú claro, lo que tienes valorado. Yo cada 31 de diciembre lo valoro todo para ir viendo también la evolución. Uh-huh. Eso también que tus futuros herederos pues lo conozcan para que no se escape nada. Eso es. Y luego que pienses también cómo quieres que eso se distribuya. Así que si hemos conseguido eso en esta entrevista, yo creo que habrá merecido la pena. Seguro que sí. Así que muchísimas gracias, David. A ti, Carlos, un honor estar aquí. Muchas gracias.